Hola, ¿qué tal? El próximo sábado 18 será la prueba final de la tercera evaluación, que comprende también la recuperación de la primera y de la segunda. En este vídeo voy a tratar de dar algunas pistas, alguna orientación sobre cuál será la estructura de esta prueba, de manera que podáis ir a ella confiados y con una idea más o menos clara de lo que en esa prueba puede entrar en filosofía. Más adelante tendremos también la de la evaluación final, ya en junio. Digamos que este vídeo vale también para eso, en el caso de que aún tengáis alguna de las evaluaciones pendientes por recuperar o el total de la materia. Bueno, lo primero es recordar que esta prueba de tercera evaluación incluye también las partes correspondientes a la primera y la segunda para aquellos que tengáis pendiente una o las dos evaluaciones. En general va a ser una estructura que se puede acometer dentro de los 45 minutos que están dedicados para la misma. Habrá distintas opciones. Para quien va solo a la tercera evaluación tendrá dos preguntas a desarrollar y quien tenga también la primera o la segunda o las dos, pues tendrá otro esquema. Un total de un máximo de cuatro preguntas. De manera que quien tenga la tercera y alguna de las dos tendrá las dos correspondientes de la tercera y las dos correspondientes de la evaluación que tenga un pendiente. Y quien lo tenga todo, la tercera más la recuperación de la segunda y la primera, pues tendrá una selección de cuatro preguntas que podrá afrontar, como digo, en cualquiera de los casos, en esos 45 minutos sin dificultad. Antes de empezar con los detalles, de nuevo, pues recuerdo de una forma muy general. Todo lo que se ha trabajado en las tareas se va a aprovechar ahora para esta prueba presencial. Digamos que son los conocimientos trabajados en las tareas los que ahora se ponen a prueba en esta presencial, y lo que se busca es que se ha logrado pues identificar esos aspectos esenciales básicos que eran necesarios para la construcción de la tarea, para el desarrollo de ese producto que era la tarea, ¿no? Entonces, bueno, al igual que ocurría en las otras evaluaciones, yo os pido que os centréis en comprender los aspectos esenciales, tenerlos claros. Se trata de saber identificar las cuestiones que habéis trabajado, en caso de alguna dificultad, saber tomar la opción correcta y luego, fundamentalmente, pues saber explicar el por qué se elige una cosa o se elige otra. En caso de desarrollo serán pequeños desarrollos, no van a ser nunca muy extensos ni tampoco muy de detalle, ¿no? Ya digo, lo importante es eso, porque al fin y al cabo este estudio de filosofía lo que va dirigido es que cuando más adelante os encontréis un artículo o escuchéis a un autor hablar de alguna cuestión, que sepáis, conozcáis el contexto, sabéis identificar de lo que está hablando, y esas ideas generales os sirvan para entender lo que se dice en el artículo o lo que dice este filósofo o este científico. O sea, no se trata de que en vuestra mente estén todos los contenidos disponibles siempre, sino que tengáis esas nociones básicas claras que os sirvan para contextualizar y saber que se está hablando de esto en este sentido, y las ideas más generales pues os sirvan para encauzar lo que el autor dice y comprenderlo. ¿Mm? O sea, ya digo, resumo, lo que habéis hecho en las tareas va a ser fundamentalmente el contenido que se va a tratar en estas pruebas presenciales, y lo que se busca es identificar lo trabajado y también saber dar explicaciones suficientes que permitan ver pues que realmente pues los aspectos claves se entienden. Entonces, bueno, voy a pasar ya directamente a estos temas que hemos tratado en las tareas para ir viendo en detalle qué es lo que podría entrar en esta tercera evaluación. Recordad que sobre la primera y la segunda ya tenéis información en las pestañas correspondientes y el esquema será el mismo. Bueno, pues una de las tareas era mi crítica de arte, y consistía en analizar una obra elegida por vosotros siguiendo con estos puntos, ¿no? O sea, siguiendo estos puntos que vienen en los contenidos. Descripción de la experiencia estética. Aquí saber diferenciar la experiencia estética
de lo que son otro tipo de experiencias, como por ejemplo la cognoscitiva. ¿Mm? Interpretación del carácter más o menos creativo. Bien, aquí el tema de la creatividad en general. Reflexión sobre las posibilidades de un juicio estético más o menos objetivo sobre la obra en cuestión, tomando en cuenta lo que al respecto se plantea en el marco de la filosofía. Bueno, vamos a ver, aquí ya pues hay bastante contenido, porque ciertamente en estos contenidos aparece un desarrollo de la historia de la estética bastante detallado, con lo que decía un autor, otro, desde la época de la filosofía griega a la actualidad. Bueno, vamos a ver. Aquí lo que se podría preguntar es algo en general y nos valdría que aquí valdría, por ejemplo, saber que la cuestión clave es, por ejemplo, si es posible un juicio estético sobre el valor, por ejemplo, de una obra de arte de carácter más o menos universal o objetivo, o si estamos, o si necesariamente un juicio estético tiene que tener un carácter subjetivo, personal, individual, y no cabe decir, pues esta obra tiene más valor que esta o tal otra. Aquí, con que cojáis algunos autores clave, como por ejemplo Platón, que defiende una postura objetivista y universalista del juicio moral, David Hume, que lo lleva hacia lo subjetivo, y Immanuel Kant, por ejemplo, que partiendo de lo subjetivo cree la posibilidad de establecer juicios estéticos de carácter objetivo. Con esto valdría, o sea, tener un esquema basado en algunos autores representativos, como podrían ser, por ejemplo, Platón, David Hume e Immanuel Kant, en caso de que se planteara la cuestión sobre esto. Dice análisis de los posibles valores sensoriales, formales y vitales. Bueno, saber qué significa esto cuando nosotros asignamos un valor a una obra artística. Podemos hacerlo teniendo en cuenta estos tres aspectos y si se pregunta esto, pues desarrollar en qué consiste cada uno de ellos y podríais poner, por ejemplo, lo que hicisteis en la tarea y poner el ejemplo de su aplicación. Reflexión sobre su posible valor cognoscitivo y moral. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar sobre todo en saber distinguir en relación con la política y la ética y la estética, pues las posiciones de los esteticistas, moralistas e interaccionistas, ¿no? O sea, de qué manera desde el moralismo, el esteticismo y el interaccionismo se plantea la relación que debe guardar la obra de arte con los principios morales y políticos. En este caso, con eso, pues bastaría. Vamos a la otra, que era un buen argumento. Aquí era el tema de la retórica y el tema de la argumentación. Sobre el modelo de la retórica, bastaría plantear en líneas generales pues esos consejos que se plantean desde la retórica para la construcción de un buen argumento. La argumentación, razonamientos inductivos y deductivos. Bueno, este es un tema que está muy trabajado en los cuestionarios y yo os aconsejo que lo reviséis. Y aquí pues se podría plantear una cuestión pues como en los cuestionarios, ¿no? ¿Este rasgo es propio de la inducción, de la deducción o de ambos? ¿Por qué? ¿Esto qué sería? ¿Un ejemplo de razonamiento inductivo o de razonamiento deductivo? Explica por qué. Pensamos que un argumento de este tipo es más o menos sólido o más o menos fiable. ¿Cuál es la razón? Ahora, pon un ejemplo propio de razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. Esta es una pregunta, por lo tanto, que se presta a cuestiones iniciales y lo que es importante, al fin y al cabo, más que acertar o no acertar, es que tengáis claro cuando estamos ante un razonamiento inductivo, cuando estamos ante un razonamiento deductivo y en su caso cuando es más o menos sólido y fiable. También con algún ejemplo. En contextos argumentales de una manera general, pues saber plantear, por ejemplo, de que los contextos son distintos cuando se está argumentando en el ámbito de la religión, por ejemplo, que en el ámbito de la filosofía o en el ámbito de la ciencia. Entonces, bueno, lo que viene en los contenidos. Tampoco aquí voy a desarrollar mucho en este caso. Sobre las falacias, saber en general qué es una falacia, en general, sus tipos y en su caso, si esto se plantea, saber poner algún ejemplo. Ya está. Nos vamos a la otra pregunta, a la otra tarea, que era un proyecto emprendedor.
Aquí sería simplemente saber desarrollar de una manera general esos distintos aspectos que deben tomarse en consideración desde el punto de vista filosófico en lo que es un proyecto de carácter económico, un proyecto emprendedor. Entonces sería simplemente saber dar cuenta de una manera general de aspectos como lo que es una finalidad social de un proyecto emprendedor o qué aspectos vitales se contemplarían en un proyecto de trabajo o también de una forma general según el esquema organizativo que nosotros hiciéramos de un modelo empresarial, qué habilidades personales y sociales deberíamos tener en cuenta para el buen desarrollo de dicho proyecto. Entonces, bueno, como digo, en general, pues eso, tened en cuenta que no va a haber sorpresas en esta prueba presencial. De nuevo, va a ser siempre sobre las cuestiones que habéis trabajado. Incluso quienes lo habéis hecho con las tareas básicas, con los modelos básicos, pues tenéis toda la información que precisáis para poder hacer bien esta prueba presencial. Y de nuevo, en los casos de la primera y segunda evaluación serán cuestiones del tipo que ya habéis trabajado antes en las tareas y en los anteriores exámenes y sus correspondientes recuperaciones. Y eso es todo. Me tenéis durante esta semana disponible por Skype o por mensajería instantánea para cualquier duda de última hora. En la prueba presencial, total tranquilidad, porque los temas están previstos, los desarrollos que se piden son pequeños, lo que voy a ver es que se identifican y se tienen las nociones claras, esas nociones de carácter general. Mi consejo es que miréis bien lo que se pregunta, hagáis una pequeña anotación y ya con la seguridad de que esos contenidos que necesitáis los tenéis escritos, pues luego llevar a cabo un desarrollo escrito tranquilo, sosegado y procurando que esté bien ordenado, que quede claro y que quien lo lea, que soy yo, pues más o menos tome nota de que se sabe de lo que se está hablando de una forma general. Pues nada, mucho ánimo y suerte, que ya queda poco y trabajando las cosas un poco se pueden sacar unos buenos resultados.